Bien. Bueno, ¿se ve más o menos bien ahí? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Bueno, en la última clase habíamos visto todo lo que pasaba cuando se producía un fallo de página, las secuencias. Habíamos terminado con la secuencia de pasos que ocurrían a partir de que ocurría un fallo de página. Bueno, eso era lo último que habíamos visto. En algún momento, sin embargo, hablamos de lo que era un exceso de transferencia de páginas desde y hacia la memoria principal. Estamos hablando de swap in, swap out de páginas, ¿no? Desde la memoria principal hacia la secundaria y viceversa. Eso tiene un nombre y es sobrepaginación o trashing, porque lo van a encontrar como eso, trashing. Este fenómeno de la sobrepaginación puede tener su origen en que nos quedamos, lo vamos a hablar un poquito más en detalle después, pero básicamente tenemos poca memoria asignada a un proceso, con lo cual necesitamos continuamente estar reemplazando páginas, ¿sí? Porque al proceso no le alcanzan los marcos que tiene asignados como para tener todas las páginas que necesita para trabajar en forma fluida, llamémoslo así, hasta que veamos otro temita después. Entonces tiene que empezar a reemplazar continuamente páginas, porque se producen muchos page faults. Claro, no debemos dejar de pensar que un page fault implica entonces acceso a memoria secundaria, implica que el sistema operativo tome control del procesador, tenga que traerse una página de memoria secundaria a la principal, en el mejor de los casos que ocurra un page fault. Quizás tenga que además escribir la página que voy a reemplazar. Con lo cual, estamos haciendo entrada-salida que es costosa. Esa entrada-salida, si yo voy a hacer mucha entrada-salida, entonces, ¿qué puede pasar? Cuando estoy muy ocupado haciendo entrada-salida, una de las cosas que puede pasar es esto. Que el... perdón, a ver. Chúmbate. A ver. No. Acá estamos. Disculpen. Este lo. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que puede ocurrir es que el sistema operativo piensa que está demasiado libre porque encuentra la CPU muy infrautilizada, muy poco utilizada. Entonces, intenta por lo menos traer a memoria principal más procesos. Y eso puede llegar incluso a agravar el problema. Entonces, ya habíamos visto también el concepto de localidad de referencia y tenía en el grafiquito ese, que habíamos avanzado y lo queríamos exponer, donde habíamos detectado los grupos, las localidades que se arman, donde se agrupan las peticiones de página en un periodo determinado de tiempo.
Entonces habíamos visto que acá teníamos básicamente dos localidades en este rango de tiempo, después teníamos estas otras dos, acá teníamos otras dos, y acá medio como que teníamos una, ¿no? Con alguna dispersión por acá abajo, otra dispersión por acá arriba. Entonces, ese es uno de los temas, uno de los problemas que podemos tener, porque el sistema operativo, al tener sobrepaginación, puede llegar a pensar, si no lo tenemos bien diseñado en nuestro sistema operativo con otras variables que tenemos que considerar en su diseño, puede ser que entonces piense que tenemos la CPU o CPUs ociosas, con lo cual él puede intentar, hola Talia, traer nuevos programas y el problema se agrava. Entonces termino teniendo mayor trashing, mayor sobrepaginación aún, y agravo mucho más el problema. Entonces, decíamos, en general ocurre porque en definitiva el proceso no tiene la cantidad de marcos que necesita, marcos en la memoria principal que necesita, como para que esa localidad, ese grupo de páginas esté permanentemente residente en memoria, a ver, permanentemente en ese periodo de tiempo, mientras la localidad esa persista. ¿Estamos? ¿Sí? Mientras ese grupo de páginas al que yo continuamente estoy referenciando esté cargado en memoria principal y no me produzca page fault, entonces voy a estar bien. Ahora, si yo tengo menos frames que esos, entonces estoy en problema. Por ejemplo, a ver, en este primer caso, a ver, tenemos una localidad que se extiende desde la página 18 hasta la 24, más o menos. 6 páginas. Mientras que tenemos otra localidad que más o menos va de la 29 hasta la 35. Tenemos otras 6, ¿sí? Entonces tenemos, dijimos, 8 acá y 6 acá. Tenemos unas 14 páginas. Con unas 15 páginas, en este periodo de tiempo, desde acá hasta más o menos acá, hasta este instante, con unas 15 páginas más o menos, este proceso se los podría arreglar. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo le doy 10 páginas o menos? Perdón, 10 frames. 10 frames en la memoria principal o menos a este proceso. Voy a tener seguramente un exceso de intercambios de página por page faults, que van a implicar que si yo le doy un número fijo a ese proceso de 10 frames, entonces ese proceso se lo va a tener que arreglar con 10, con lo cual, cuando hago una referencia a la página 23, y esa 23 la reemplacé hace un ratito, la voy a tener que volver a traer, la voy a tener que levantar de memoria secundaria, y así con cualquiera. Voy a tener que estar continuamente reemplazando páginas para poder traer la que necesito. Entonces, eso es esto, ¿no? Cuando tenemos, entonces, un tamaño de localidad en cantidad de páginas, mayor que la cantidad de marcos que yo le asigno a ese proceso para que pueda ejecutar. Hay algunas ideas que se trabajan para tratar con este problema, que es un problema serio. Uno es el modelo del conjunto de trabajo, working set, ¿sí? Working set es el conjunto de páginas de trabajo. Entonces, se establece un parámetro delta inicialmente. ¿Qué delta? En definitiva, no es ni más ni menos que decir, ¿recuerdan la reference string o la cadena de referencias? Bueno,
no es ni más ni menos que decir las últimas n referencias a páginas, ¿sí? Es decir, acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nuestro delta sería 10. Nuestro delta, nuestro parámetro delta, son 10, las últimas 10 referencias a página. Es decir, en un instante determinado, en el T1, mi delta son esa referencia y las 9 que le siguen para atrás. En un T2, lo mismo, ¿sí? Las 10 últimas referencias. Luego, WS, en un instante determinado, es el tamaño del conjunto de trabajo de ese proceso en el delta más reciente. Es decir, las últimas X cantidad de páginas distintas en esas últimas delta referencias. Por ejemplo, en este instante 2, en un delta de 10, para ese instante 2, entonces, working set en este T sub 2 para este delta dado está compuesto por 3 y 4. Recuerden, en conjuntos, no tenemos valores repetidos, ¿no? Entonces, 3 y 4 nada más. En las últimas 10 referencias, mis páginas fueron 3 y 4. Quiere decir que para ese delta, el working set en el T sub 2 fue páginas 3 y 4, nada más. Mientras que en el T sub 1, en las últimas 10 referencias, las páginas distintas a las que referencié fue 1, 2, 5, 6, 7. La 1 acá, la 5 acá, la 7, la 5 de nuevo acá, la 1 de nuevo acá, la 6 y la 2. Entonces, WS de T sub I, en realidad es acá, es el tamaño de conjunto de trabajo del proceso I en las últimas delta referencias. Bien, entonces acá, en este estudio, delta juega un papel clave. Si delta es muy chiquito, es muy probable que yo no pueda abarcar toda la localidad de la que estábamos hablando antes. Abarcaría una parte de la localidad. En el caso de recién, que necesitábamos 15 frames, porque estábamos haciendo referencia. Imaginen que sea una sola localidad todo eso, y que sean 15 páginas a las que yo estoy referenciando. Entonces, si yo tengo un delta muy chiquitito que hace referencia nada más que a las últimas 10 referencias, es decir, las últimas 10 referencias, no voy a tener las 15 páginas contempladas. Quiere decir que si el delta es muy chiquito, yo en ese delta no voy a estar considerando todas las páginas que estoy utilizando más en ese momento. ¿Estamos? Necesito tener claro que con el delta que yo elijo es apropiado para contener a toda esa localidad que necesito abarcar. Por otro lado, si ese delta es demasiado grande, en realidad yo puedo llegar a estar cometiendo el error de asignarle demasiado, digamos, de darle demasiado tiempo y tener varias localidades distintas del programa a lo largo de su ejecución. Entonces, quizás estoy guardando referencias a localidades muy viejas, muy antiguas y que probablemente no vaya a usar más. Entonces, no es trivial
la configuración del delta, el tamaño del delta, ¿sí? Tener bien tuneado ese delta significa entonces tener éxito en nuestro estudio, o no, o fracaso. Bien, como si fuera una definición. Ahora, si la demanda total de marcos de mi programa para ese delta que yo elegí, el tamaño del conjunto, digamos, ¿sí? El tamaño del conjunto. Working set size, de ahí. El tamaño del conjunto. Lo llamamos D, entonces, a ese tamaño. Yo digo, si esa demanda de marcos para contener la localidad, si esa demanda de marcos es mayor que la cantidad de marcos disponible, que lo decíamos hoy, inevitablemente vamos a tener entonces sobrepaginación. Luego, una política, si nosotros podemos implementar este modelo de conjunto de trabajo, una política podría ser, si la demanda total de marcos de mi proceso es mayor que la cantidad de marcos disponibles, entonces yo debería evaluar la posibilidad de hacer swap out de algún proceso. A ver si, entonces, liberando un poco de memoria principal, puedo llegar a tener un mejor resultado, ¿sí? Entonces, bueno, acá damos un ejemplo de cómo lo podríamos aproximar, porque se darán cuenta que hacer todo esto, todos estos cálculos y llevar una parte de la historia, digamos, de la ejecución de nuestro programa, no es fácil y mucho menos barato. Termina siendo caro en términos, como siempre, en términos de ejecución, en términos de uso de CPU, en términos de overhead. Entonces, bueno, acá hay un ejemplito, pero simplemente después nos vamos a dedicar a ver esto. Déjenme volver un poquitito acá. De nuevo, redondeando la idea, working set. La idea es determinar cuál es el tamaño de páginas distintas que un proceso a lo largo de ejecución necesita en promedio para que no tenga sobrepaginación, ¿sí? Es decir, yo necesito determinar este tamaño. No, bueno, ahí. Necesito determinar el tamaño de ese conjunto en cantidad de páginas o de marco de páginas para poder determinar ese número de marcos de página que le viene bien al proceso para poder ejecutar. Que no le quede la cantidad de marcos de página, que no le quede ni muy chico ni muy grande al proceso. Entonces, veamos acá. A lo largo de esa ejecución, fíjense, más o menos lo que ocurre es esto. Más o menos, si las cosas están bastante bien armadas a lo largo de la ejecución de un proceso, lo que ocurre es esto. Fíjense, inicialmente un proceso, cuando arranca, voy a tener una gran cantidad de fallos de página, hasta que ya la cosa empieza a decrecer porque me armé la localidad, es decir, hubo tantas referencias a páginas distintas desde el arranque del proceso hasta que ya empezaron a estar todas las que necesito en esa localidad residentes en memoria. A partir de ahí, la cantidad de fallos de página empieza a decrecer. Mientras el proceso siga ejecutando en esa localidad, la tasa de fallos de página se encuentra relativamente baja. Reitero, en un sistema que está respondiendo bien, que está respondiendo normalmente. Luego, fíjense esto, ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? Lo que pasa es que tenemos un cambio de localidad. Nos estamos yendo
hubo un branch a otro módulo, a otra cosa del programa, y estamos de nuevo con una alta tasa de fallos de página, hasta que llegamos a un punto en el cual los fallos de página empiezan a descender abruptamente. Otra vez, eso ocurre porque de nuevo ya tenemos la cantidad de páginas que estamos necesitando en memoria residentes para nuestro proceso, de modo tal que no se producen tantos fallos de página. Y luego, por un tiempo, mientras el proceso sigue ejecutando más o menos en esa zona, la tasa de fallos de página vuelve otra vez a ser baja, muy baja. Esto es lo que más o menos ocurre a lo largo de la ejecución de un proceso en un sistema que responde bien. Entonces, nuestra determinación del tamaño del working set debería más o menos abarcar una cosa así, este working set. Es decir, nuestro delta debería estar configurado más o menos como para detectar todas las referencias que hay en un intervalo de tiempo como este. Es decir, desde que yo cambio de localidad en mi programa, en este punto, acá yo estoy cambiando de localidad, hasta que todas las páginas estén residentes en memoria y trabajé un tiempito hasta poder detectar luego el próximo cambio de localidad. O sea, desde cambio de localidad hasta cambio de localidad. En ese periodo de tiempo medio, yo debería definir entonces, de acuerdo a un estudio de ese tiempo medio, el delta que necesito para trabajar. Ese delta me va a permitir determinar cuántas referencias distintas hubo a páginas en este periodo, y eso en definitiva me dice, bien, entonces tenéis que asignarle más o menos esa cantidad de frames. Un 5% más, un 10% más. Fenómeno, asignale. No le asignes un 70% más. No le asignes un 20% menos. Porque si le das un 20% menos, vas a tener sobrepaginación. Si le das 30% más, y vas a estar desperdiciando el equilibrio, vas a estar rompiendo el equilibrio que nosotros estamos buscando entre el grado de multiprogramación y la eficiencia en el uso de los recursos. Bien. Ese era un enfoque para trabajar con la sobrepaginación, para tratar de atenuar los efectos de la sobrepaginación del conjunto de trabajo. Ahora, hay otro enfoque que es al menos más simple de detectar o de entender. No digo que sea más simple la implementación, porque los dos requieren mucho trabajo, bastante oreja. Entonces, es trabajar con la frecuencia de fallos de página. La idea, entonces, que es más directa, dice establecer frecuencia aceptable. ¿De qué? De fallos de página, con políticas de reemplazos locales. Es decir, recuerden, las políticas de reemplazo locales es, si yo tengo que reemplazar una página, entonces no reemplazo páginas de cualquier proceso. Reemplazo una página de mi proceso. ¿Sí? Entonces, la estrategia de reemplazo de páginas son locales. Lo que sí voy a estar haciendo es, en el caso que la tasa de fallo de páginas sea baja, quiere decir que me está sobrando memoria para ese proceso. Porque tiene tasa de fallo de páginas muy baja.
me sobra memoria. Entonces lo que tengo que hacer es ir dándole menos marcos de página. Es decir, sacándole marcos de página a ese proceso. Por el contrario, si yo tengo una tasa de fallos de página muy alta, entonces el proceso le tengo que ir asignando marcos de página. Es más fácil, desde la lógica, la implementación de este enfoque. Pero recuerden que la frecuencia de fallos de página no es tan fácil de llevar, ¿no? Bien, todos estos dos enfoques son enfoques que ayudan a los diseñadores de sistemas operativos a determinar las mejores soluciones, implementando este enfoque u otro enfoque, pero que en realidad lo que terminan haciendo son aproximaciones, tanto para frecuencias de fallo de página como para el anterior, el working set. En gráficos lo que ocurre es esto. A medida que a un proceso, acá en el eje de las X, yo le voy asignando más marcos de página, la tasa de fallos de página normalmente va a ir decreciendo. Ahora, por el contrario, si yo a un proceso le doy menos marcos de página, me vengo para la izquierda, los fallos de página obviamente van a ir creciendo. Entonces, si yo defino como frecuencia aceptable este margen, el límite superior y el límite inferior, cada vez que yo me pase en este gráfico del límite superior, lo que tengo que hacer es darle más marcos de página. Si yo estoy por acá, a este proceso le tengo que dar más marcos de página para que pueda trabajar bien. Cosa que la tasa de fallos de página vuelva a quedar dentro de mi zona definida como aceptable. Finalmente, si ese proceso está produciendo tasas de fallo muy bajas, ¿sí? Por acá, lo que puedo hacer es quitarle algún marco de página para que vuelva a estar en mis zonas marcadas como aceptable, dentro de la zona que yo marqué como rango de trabajo aceptable. Bien. Aquí terminamos entonces, chicos, con memoria virtual, con los temas que se incluyen en manejo de memoria virtual. A partir de ahora ya estamos listos como para empezar a trabajar con la práctica. Yo ahora voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar. Porque entonces lo que vamos a hacer ahora es